¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió que colocar la cruz en ciertos lugares de tu hogar puede debilitar su poder protector y abrir puertas espirituales que nunca debieron abrirse? ¿Dónde está la tuya en este momento? Lo que vas a descubrir puede cambiar la paz de tu casa para siempre. Durante siglos, las enseñanzas místicas de Santa Teresa de Ávila permanecieron ocultas en los conventos del Carmelo Descalzo, transmitidas únicamente entre religiosas que comprendían la profundidad espiritual de cada gesto, cada objeto sagrado, cada rincón del espacio consagrado a Dios. Entre esas enseñanzas olvidadas existe una advertencia que pocas familias católicas conocen hoy. Una advertencia que la Santa Doctora consideraba fundamental para proteger el hogar cristiano de las acechanzas invisibles que acechan en el silencio de nuestras casas. Santa Teresa no solo enseñó a orar, no solo escribió sobre las moradas del alma, también dejó instrucciones precisas sobre cómo mantener la presencia de Cristo viva en el hogar a través de los objetos sagrados, especialmente la Santa Cruz. Y advirtió con claridad maternal que existen lugares dentro de nuestras propias casas donde la cruz no debe estar, no porque pierda su santidad, sino porque en esos espacios queda espiritualmente vulnerable, aislada, incapaz de cumplir su misión protectora. Si sientes que la paz de tu hogar se ha quebrado sin razón aparente, si percibes una inquietud silenciosa que no logras explicar, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mi hogar. No avances este video todavía. A lo largo de estos minutos descubrirás los 5 lugares específicos que Santa Teresa señaló como espiritualmente peligrosos para colocar la cruz. Y al final, conocerás la promesa divina reservada para quienes corrigen este error con humildad y fe. Dale like si deseas que la protección de la cruz vuelva a ser plena en tu casa y suscríbete si quieres recibir las enseñanzas olvidadas de los santos que pueden transformar tu vida espiritual. Existe un conocimiento espiritual que las madres carmelitas descalzas custodian desde hace más de 400 años, un conocimiento que Santa Teresa de Ávila recibió directamente del Señor durante sus éxtasis contemplativos en el convento de San José de Ávila. No se trata de revelaciones extraordinarias destinadas únicamente a almas religiosas consagradas. Se trata de advertencias maternales que la Santa Doctora consideraba esenciales para cada familia cristiana, para cada hogar donde se invoca el nombre de Cristo, para cada casa donde la cruz debería ser presencia viva y no simple adorno olvidado. Santa Teresa comprendía algo que la devoción popular de nuestro tiempo ha perdido casi por completo. Comprendía que los objetos sagrados no son elementos decorativos. La cruz no es un símbolo cultural, no es una reliquia familiar heredada sin conciencia, no es un elemento del pasado que conservamos por costumbre o por respeto a nuestras abuelas. La cruz es presencia real del sacrificio de Cristo. Es memorial permanente de la redención. Es canal activo de gracia divina. Es escudo invisible contra las potestades de las tinieblas que buscan penetrar en nuestros hogares disfrazadas de pensamientos cotidianos, de conflictos inexplicables, de esa inquietud sorda que no tiene nombre, pero que todos hemos sentido alguna vez al caminar por nuestra propia casa en silencio. Y precisamente porque la cruz posee ese poder espiritual tan profundo, su ubicación dentro del hogar no puede ser casual. No puede ser resultado de un impulso estético. No puede depender únicamente de dónde luce mejor, según nuestros criterios humanos de armonía visual. Santa Teresa lo advirtió con palabras que sus hijas espirituales anotaron fielmente. No todos los espacios del hogar están preparados para sostener la presencia de la cruz. Existen lugares donde la cruz queda aislada, lugares donde su función protectora se debilita, lugares donde, aunque conserve toda su santidad objetiva, pierde la capacidad de irradiar gracia sobre la familia porque el entorno espiritual de ese espacio la mantiene encerrada, silenciosa, inactiva. Quizás en este momento estés recordando la cruz que tienes en tu casa.
Quizás estés pensando dónde la colocaste hace años, tal vez décadas. Quizás fue tu madre quien la puso ahí. Quizás fue una decisión que tomaste sin pensar demasiado, guiada por la costumbre, por lo que viste en otras casas, por lo que consideraste apropiado según tu comprensión personal de lo sagrado. Y tal vez, en algún rincón profundo de tu corazón, hayas sentido que algo no estaba del todo bien, una inquietud que nunca mencionaste a nadie, una sensación de que la paz de tu hogar no es completa, de que falta algo, de que existe una grieta invisible por donde se filtra la confusión, el malentendido, la discordia sutil que desgasta las relaciones familiares sin causa aparente. Santa Teresa no escribió tratados teológicos complejos sobre este tema. No dejó listas detalladas en sus obras conocidas. Transmitió esta sabiduría de manera íntima, maternal, en conversaciones privadas con sus hijas espirituales, en instrucciones orales que se conservaron en la memoria viva de las comunidades carmelitas. Hablaba de esto con la misma sencillez con que una madre enseña a su hija a cuidar su hogar, pero con la profundidad mística de quien ha contemplado los misterios divinos cara a cara. Y lo que Santa Teresa vio en sus visiones contemplativas fue estremecedor. Vio hogares cristianos donde la cruz estaba presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Vio familias devotas que rezaban el rosario cada noche, mientras la cruz que tenían en su casa permanecía en un lugar que anulaba su capacidad de protección. Vio esposos que se amaban sinceramente destruirse mutuamente con palabras hirientes que nunca habrían pronunciado si la cruz hubiese estado donde debía estar, irradiando paz, conteniendo la ira, recordándoles en silencio el perdón de Cristo. No todos los espacios de una casa son iguales ante Dios. Hay lugares que naturalmente invitan al recogimiento. Hay lugares que facilitan la oración. Hay lugares donde la presencia divina parece más cercana, más real, más consoladora. Pero también existen espacios dentro de nuestro propio hogar que están espiritualmente vacíos, espacios de tránsito apresurado, espacios asociados a lo puramente funcional, espacios donde nunca nos detenemos a pensar, a sentir, a recordar quiénes somos ante Dios. Espacios que atravesamos distraídamente mientras nuestra mente está ocupada en preocupaciones terrenales. Y si la cruz está en uno de esos espacios, aunque físicamente presente, permanece espiritualmente ignorada. Nadie la mira con devoción. Nadie se detiene ante ella para hacer la señal de la cruz con conciencia. Nadie recuerda su significado mientras pasa junto a ella 1000 veces al día sin verla realmente. Santa Teresa advertía que cuando la cruz queda así, olvidada en medio del ruido cotidiano de la casa, sucede algo espiritualmente peligroso. La cruz no pierde su poder objetivo. La cruz sigue siendo santa, pero deja de funcionar como protección activa para esa familia. Y en ese vacío espiritual que se genera, en ese espacio desprotegido, pueden infiltrarse influencias que nunca deberían haber entrado. No hablamos necesariamente de manifestaciones extraordinarias. Hablamos de esa tristeza inexplicable que invade el hogar. Hablamos de esos conflictos que estallan sin motivo real. Hablamos de esa sensación de que la familia está desunida aunque todos vivan bajo el mismo techo. Hablamos de esa inquietud nocturna que impide el sueño reparador. Hablamos de esa ausencia de paz que todos perciben, pero nadie sabe cómo corregir. Y lo más doloroso es que muchas veces cometimos ese error por amor. Colocamos la cruz en ese lugar porque nos pareció respetuoso, porque creímos que ahí estaría bien cuidada, porque seguimos el ejemplo de alguien a quien admirábamos, porque nadie nos enseñó que la ubicación importa tanto como la presencia misma del objeto sagrado. Y durante años, tal vez décadas, hemos vivido con esa cruz mal ubicada, preguntándonos por qué nuestras oraciones parecen rebotar contra el techo, por qué la gracia parece esquiva, por qué la paz prometida por Cristo tarda tanto en llegar. Pero hay esperanza.
porque Santa Teresa no dejó solo la advertencia, dejó también la solución, dejó instrucciones claras sobre dónde no debe estar la cruz y dejó enseñanzas luminosas sobre dónde sí debe estar para que cumpla plenamente su misión de proteger, consolar y santificar el hogar cristiano. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es teoría teológica abstracta, es sabiduría práctica que puede transformar la atmósfera espiritual de tu casa desde hoy mismo. Pero primero necesitas conocer los lugares ocultos que Santa Teresa señaló como espiritualmente inadecuados, lugares que casi nadie sospecha, lugares donde la cruz queda expuesta, vulnerable, incapaz de irradiar la gracia que Dios destinó para tu familia. Cuando Santa Teresa fundaba un nuevo convento del Carmelo Descalzo, no elegía la ubicación de las cruces al azar. Cada decisión obedecía a un discernimiento profundo que combinaba su experiencia mística con su sabiduría práctica de madre espiritual. Observaba el espacio, caminaba en silencio por las habitaciones vacías, oraba pidiendo luz al Espíritu Santo y solo entonces indicaba dónde debía colocarse cada cruz, cada imagen sagrada, cada objeto destinado a mantener viva la presencia de Cristo en ese lugar consagrado a la oración. Las madres carmelitas que vivieron con ella aprendieron que esta sensibilidad espiritual no era un don exclusivo de Santa Teresa, era una disposición del alma que toda cristiana debía cultivar respecto a su propio hogar. Porque el hogar cristiano, aunque no sea convento, también es espacio sagrado, también es lugar donde Dios quiere habitar, también es santuario doméstico, donde la familia debe encontrar refugio contra las tempestades espirituales del mundo. Y para que ese hogar cumpla su vocación de ser verdadero santuario, los objetos sagrados que custodia deben estar ubicados con la misma reverencia y discernimiento con que se disponen los elementos en una iglesia. Pero aquí enfrentamos un problema que Santa Teresa ya advertía en su tiempo y que se ha multiplicado en el nuestro. Hemos perdido la capacidad de percibir que no todos los espacios son espiritualmente iguales. Hemos olvidado que una casa no es simplemente una estructura de paredes y techos dividida en habitaciones funcionales. Una casa es un organismo espiritual vivo donde cada espacio tiene su propia atmósfera, su propia energía invisible, su propia disposición para acoger lo sagrado o para rechazarlo. Hay lugares en tu hogar donde naturalmente te sientes en paz. Hay lugares donde te resulta fácil rezar. Hay lugares donde el silencio parece más profundo, más consolador, más cercano a Dios. Y hay otros lugares donde nunca te detienes realmente, donde tu mente siempre está acelerada, donde lo sagrado parece fuera de lugar. Esta distinción no es imaginaria, no es producto de la sensibilidad personal de cada uno. Es una realidad espiritual objetiva que Santa Teresa discernía con claridad sobrenatural. Ella veía lo que nosotros no vemos, percibía las corrientes invisibles que atraviesan nuestras casas. Comprendía que ciertos espacios están naturalmente orientados hacia lo eterno, mientras otros están absorbidos por lo temporal. Y sabía que colocar la cruz en un espacio absorbido por lo temporal es como plantar una semilla en tierra árida. La semilla conserva su potencial de vida, pero el entorno impide que germine, que crezca, que dé fruto. Piensa en tu propia casa por un momento, no con la mirada práctica de quien organiza muebles o distribuye objetos decorativos. Piensa en ella con el corazón. Recorre mentalmente cada habitación. Observa dónde se concentra el movimiento apresurado de la familia. Identifica los lugares donde todos pasan, pero nadie permanece. Reconoce esos espacios que solo existen para cumplir funciones cotidianas sin ninguna dimensión de interioridad, sin ningún momento de pausa consciente, sin ninguna posibilidad de encuentro real con uno mismo o con Dios. Y ahora pregúntate con sinceridad, ¿hay una cruz en alguno de esos espacios? ¿Está la cruz precisamente donde nunca te detienes a mirarla con devoción? Santa Teresa advertía que este error es más común de lo que imaginamos.
Y lo más doloroso es que generalmente lo cometemos con buena intención. Colocamos la cruz en la entrada de la casa porque queremos que Cristo bendiga a quienes entran. Colocamos la cruz en el pasillo porque queremos que esté visible desde varios ángulos. Colocamos la cruz en espacios de tránsito porque pensamos que así la veremos más frecuentemente. Pero no nos damos cuenta de que ver no es lo mismo que contemplar. Pasar junto a la cruz 1000 veces al día sin detenernos realmente ante ella es peor que no tenerla, porque genera la ilusión de presencia mientras mantiene la realidad de ausencia. Y esa ilusión nos impide buscar la verdadera presencia activa que la cruz debería tener en nuestro hogar. La Santa Doctora no hablaba de estos temas para generar escrúpulos. No quería que sus hijas espirituales vivieran angustiadas por cada detalle de la ubicación de los objetos sagrados. Lo que buscaba era educar su sensibilidad espiritual. Quería que aprendieran a discernir. Quería que desarrollaran esa intuición sobrenatural que permite reconocer cuando algo está en su lugar correcto y cuando está desplazado, aunque exteriormente todo parezca en orden. Y sobre todo, quería que comprendieran que corregir estos errores no es complicado, no requiere conocimientos teológicos profundos, no exige consultar especialistas en liturgia. Solo requiere un corazón sincero, una oración humilde pidiendo luz al Espíritu Santo y la disposición de mover físicamente la cruz desde donde está hasta donde debería estar, porque aquí hay algo que debemos entender con claridad. Cuando Santa Teresa señalaba que ciertos lugares del hogar no son adecuados para la cruz, no estaba diciendo que esos lugares sean malignos en sí mismos. No estaba sugiriendo que debamos evitarlos o que representan peligro espiritual por su simple existencia. Lo que estaba diciendo es que esos lugares no tienen la disposición interior necesaria para sostener la presencia activa de un objeto tan sagrado como la cruz. Son espacios diseñados para otras funciones. Espacios que cumplen roles importantes en la vida familiar, pero que no están orientados hacia la contemplación, hacia el recuerdo consciente del sacrificio de Cristo, hacia la invocación silenciosa de su protección. Y cuando colocamos la cruz en uno de esos espacios, sucede algo paradójico. La cruz sigue siendo santa, la cruz sigue siendo poderosa, pero esa santidad y ese poder quedan como encerrados, como contenidos, como impedidos de manifestarse plenamente. Es como tener un sagrario cerrado con llave en una habitación donde nadie entra jamás. Cristo está objetivamente presente en ese sagrario, pero su presencia no irradia sobre nadie porque nadie se acerca a recibirla. La cruz mal ubicada funciona de manera similar. Está presente, pero su presencia permanece estéril, sin fruto, sin efecto transformador sobre la vida de la familia. Santa Teresa veía las consecuencias de este error con dolor maternal. Veía familias devotas que rezaban fielmente, que asistían a misa con regularidad, que educaban a sus hijos en la fe católica, pero que vivían en hogares espiritualmente desprotegidos porque la cruz que poseían estaba ubicada donde no podía cumplir su misión. Y esas familias sufrían sin comprender por qué. Sufrían ataques espirituales que nunca habrían padecido si la cruz hubiese estado en su lugar correcto. Sufrían ausencia de paz que nunca habrían experimentado si hubiesen aprendido este discernimiento sencillo pero fundamental. Y lo que más preocupaba a la santa era que este conocimiento se perdiera con el tiempo, que las generaciones futuras olvidaran por completo esta dimensión práctica de la vida espiritual, que llegara el día en que las familias católicas tuvieran cruces en sus casas sin saber realmente cómo ubicarlas para que cumplieran su función protectora. Y ese día llegó. Ese día es hoy. Vivimos en una época donde millones de hogares cristianos poseen cruces hermosas, cruces bendecidas, cruces heredadas de generaciones anteriores, pero colocadas en lugares donde permanecen espiritualmente mudas, incapaces de ejercer el escudo protector que Dios destinó para ellas. Pero no todo está perdido.
porque las enseñanzas de Santa Teresa siguen vivas, siguen vigentes, siguen siendo tan necesarias hoy como lo fueron hace 400 años. Y lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en la vida espiritual de tu familia, porque vamos a revelar ahora, uno por uno, los lugares específicos que Santa Teresa señaló como inadecuados para la cruz. Lugares que casi nadie considera problemáticos, lugares que parecen inocentes, apropiados, incluso respetuosos, pero lugares donde la cruz queda aislada, donde su poder protector se debilita, donde la gracia que debería fluir sobre tu familia encuentra obstáculos invisibles que impiden su acción plena. El primer lugar es uno que casi nunca miramos. Un lugar que existe en prácticamente todas las casas, pero que permanece olvidado, ignorado, asociado únicamente al pasado y a los objetos que ya no usamos, pero que tampoco nos atrevemos a desechar. El trastero, el sótano, la buhardilla, el armario grande donde guardamos las maletas viejas, las cajas de fotografías antiguas, los objetos heredados que no sabemos si conservar o desechar. Ese espacio de tu casa que solo abres cuando necesitas buscar algo específico. Ese rincón donde acumulas lo que ya no usas pero que todavía no has decidido regalar o tirar. Ese lugar olvidado que existe en el silencio de tu hogar, sin que nadie lo visite realmente, sin que nadie permanezca allí más tiempo del estrictamente necesario para entrar, tomar lo que necesita y volver a cerrar la puerta. Santa Teresa advertía con claridad maternal: la cruz jamás debe estar en los espacios del olvido. Y cuando hablamos de espacios del olvido, no nos referimos únicamente a lugares sucios o desordenados. Nos referimos a esos espacios donde todo lo que guardamos pertenece al pasado. Espacios asociados a lo que fue y ya no es. Espacios donde acumulamos objetos que tuvieron función en otra época de nuestra vida, pero que ahora permanecen guardados esperando un destino incierto. Espacios que solo visitamos por necesidad práctica, nunca por elección contemplativa, nunca para orar, nunca para encontrarnos con nosotros mismos o con Dios. ¿Por qué es tan grave colocar la cruz en un espacio así? Porque la cruz es memoria viva del sacrificio presente de Cristo. La cruz no conmemora un evento histórico que quedó en el pasado. La cruz hace presente aquí y ahora, en este momento concreto de tu vida, la entrega total de Jesús por tu salvación. La cruz es actualidad eterna. Es renovación constante de la alianza entre Dios y tu familia. Es fuente permanente de gracia que debe fluir sobre tu vida cotidiana, sobre tus decisiones diarias, sobre tus relaciones familiares presentes. Y cuando colocas ese memorial vivo de la presencia actual de Cristo en un espacio asociado únicamente al pasado muerto, a los objetos descartados, a lo que ya no tiene función en tu vida presente, estás enviando un mensaje espiritual contradictorio que debilita radicalmente el poder protector de la cruz. Tal vez ahora mismo estés recordando. Tal vez en tu casa haya una cruz guardada en alguno de esos espacios. Quizás fue la cruz que tenías en tu habitación cuando eras niña y que guardaste cuando te casaste y formaste tu propio hogar. Quizás fue la cruz que heredaste de tu madre o de tu abuela y que guardaste con respeto en una caja porque no sabías dónde colocarla en tu casa actual. Quizás fue la cruz que compraste con devoción hace años, pero que terminó almacenada en el trastero después de alguna mudanza o reorganización del hogar. Y nunca pensaste que eso pudiera ser problemático. Nunca imaginaste que guardar una cruz bendita en un lugar seguro pudiera tener consecuencias espirituales negativas. Después de todo, la estás cuidando, la estás protegiendo del polvo y del deterioro, la estás conservando con respeto. Pero Santa Teresa veía más allá de las apariencias externas, veía la dimensión espiritual invisible de ese acto, y lo que veía era doloroso. Veía cómo la cruz guardada en el espacio del olvido perdía gradualmente su conexión viva con la familia. Veía cómo ese objeto sagrado, aunque físicamente preservado,
quedaba espiritualmente desconectado de la vida real de las personas que lo habían guardado. Veía cómo la protección que esa cruz debería estar ejerciendo sobre el hogar quedaba bloqueada, contenida, impedida de manifestarse. Y veía las consecuencias en la vida de esas familias. Familias devotas que enfrentaban dificultades inexplicables. Hogares donde la paz parecía esquiva. Relaciones que se deterioraban sin motivo aparente. Todo porque la cruz que debería estar protegiéndolos activamente permanecía encerrada en un espacio asociado al abandono y al olvido. No estamos hablando de superstición. No estamos sugiriendo que la cruz tenga sentimientos que puedan herirse por estar en un trastero. Lo que estamos explicando es una realidad espiritual profunda que Santa Teresa comprendía por experiencia mística directa. Los objetos sagrados necesitan estar insertos en la vida activa de la familia para cumplir su función protectora. Necesitan ser vistos con frecuencia, necesitan ser recordados conscientemente. Necesitan provocar ese acto interior de fe cada vez que nuestros ojos se posan sobre ellos. Ese momento fugaz pero real en que nuestra alma reconoce la presencia de Cristo y se inclina interiormente ante Él, aunque sea por una fracción de segundo, aunque sea sin palabras explícitas, aunque sea simplemente con esa reverencia íntima que brota espontáneamente del corazón creyente cuando contempla el signo de su redención. Y ese acto de fe, repetido día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es lo que mantiene vivo el canal de gracia entre la cruz y tu familia. Es lo que permite que el poder protector de ese objeto sagrado se derrame constantemente sobre tu hogar, creando una atmósfera espiritual que las fuerzas oscuras no pueden penetrar fácilmente. Pero cuando la cruz está guardada en el trastero, cuando nadie la ve, cuando nadie la recuerda, cuando permanece olvidada entre cajas de objetos descartados, ese acto de fe no se produce nunca. Y sin ese acto de fe repetido, que actualiza la presencia de Cristo en la conciencia de la familia, la cruz pierde su conexión viva con las personas que debería estar protegiendo. Santa Teresa no condenaba a quienes habían cometido este error. Lo comprendía perfectamente. Sabía que muchas veces guardamos cruces en trasteros o armarios con la mejor intención del mundo. Queremos preservarlas. Queremos evitar que se dañen. Queremos tenerlas disponibles para cuando encontremos el lugar perfecto donde colocarlas. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese momento ideal que quizás nunca llegue, la cruz permanece guardada. Y cada día que pasa con la cruz guardada es un día sin su protección activa sobre el hogar. Es un día en que la familia vive espiritualmente más vulnerable de lo necesario. Es un día en que las influencias negativas encuentran un poco menos de resistencia para infiltrarse en las relaciones, en los pensamientos, en las emociones de quienes habitan esa casa. Y lo más doloroso es que generalmente no relacionamos nuestras dificultades con este error. Cuando experimentamos conflictos familiares inexplicables, cuando sentimos esa ausencia de paz que no logramos identificar de dónde proviene, cuando percibimos que algo en nuestra casa no está bien, pero no sabemos qué es, nunca se nos ocurre pensar que tal vez la cruz guardada en el trastero tenga algo que ver con eso. Nunca imaginamos que ese objeto sagrado, que conservamos con respeto pero que mantenemos oculto, podría ser precisamente la clave para restaurar la armonía perdida. Nunca conectamos causa y efecto porque hemos olvidado por completo esta dimensión práctica de la vida espiritual que Santa Teresa consideraba fundamental. Pero hoy estás recuperando ese conocimiento perdido. Hoy estás comprendiendo lo que generaciones anteriores sabían por tradición viva y que nuestra época ha olvidado casi por completo. Y con ese conocimiento viene también la responsabilidad de actuar. Porque si en tu casa hay una cruz guardada en el trastero, en el sótano, en la buhardilla, en ese armario donde acumulas objetos del pasado, ahora sabes que no puede permanecer ahí. Ahora entiendes que ese no es su lugar. Ahora comprendes que mientras esté guardada en el espacio del olvido,
Tu familia vive sin la protección plena que Dios destinó para ella a través de ese objeto sagrado. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué hago entonces con esa cruz? ¿Dónde la coloco? No te preocupes. Más adelante en este mensaje descubrirás exactamente cuáles son los lugares apropiados donde Santa Teresa recomendaba ubicar las cruces para que cumplan plenamente su misión protectora. Pero antes necesitas conocer los otros lugares inadecuados, porque este primer lugar, el espacio del olvido, no es el único. Hay lugares aún más comunes, lugares donde millones de familias católicas tienen sus cruces en este momento sin sospechar que están cometiendo el mismo error. Lugares que parecen apropiados, lugares que parecen respetuosos, lugares que incluso parecen lógicos según nuestro razonamiento humano, pero lugares que Santa Teresa señaló con claridad maternal como espiritualmente inadecuados para sostener la presencia activa de la cruz. El segundo lugar es uno que existe en prácticamente todas las casas modernas, un lugar de tránsito constante, un lugar donde todos pasan pero nadie permanece, un lugar que conecta diferentes espacios del hogar, pero que en sí mismo carece de identidad propia, de función contemplativa, de posibilidad real de encuentro con lo sagrado. Los pasillos, esos espacios estrechos que conectan las habitaciones de tu casa, esos corredores que atraviesas decenas de veces al día sin detenerte jamás, sin pensar en nada más que en llegar del punto A al punto B. Esos lugares de pura transición donde tu mente ya está ocupada en lo que vas a hacer en la habitación a la que te diriges o en lo que dejaste pendiente en la habitación de la que vienes. Santa Teresa advertía con firmeza maternal: los pasillos no son lugar para la cruz. Y aquí enfrentamos una contradicción que confunde a muchas familias devotas, porque el razonamiento humano nos dice exactamente lo contrario. Pensamos que colocar la cruz en el pasillo es una excelente idea. La cruz estará visible desde múltiples ángulos. La veremos cada vez que nos movamos por la casa. Estará presente en el centro del hogar conectando todos los espacios. Parecería el lugar perfecto para recordarnos constantemente la presencia de Cristo. Pero Santa Teresa, con su sabiduría mística que penetraba más allá de las apariencias superficiales, veía la realidad espiritual profunda que contradice completamente ese razonamiento. Ver no es contemplar. Pasar junto a la cruz 50 veces al día sin detenerte jamás ante ella es infinitamente peor que tenerla en un lugar donde la veas solo 3 veces al día, pero donde cada vez que la mires puedas hacerlo con conciencia plena, con ese momento interior de reverencia, con esa fracción de segundo en que tu alma reconoce realmente lo que está viendo y se inclina ante el misterio de la redención. La cruz en el pasillo genera la ilusión de presencia constante, mientras mantiene la realidad de ausencia total, porque nunca te detienes ante ella, nunca la miras con devoción verdadera. Tu mente siempre está ocupada en otra cosa cuando pasas junto a ella, y con el tiempo algo aún más grave sucede. La cruz se vuelve invisible. Sí, invisible. No en el sentido físico obvio, sino en el sentido espiritual profundo. Tu cerebro aprende a filtrarla como parte del decorado permanente de la casa. Pasas junto a ella sin verla realmente, exactamente igual que pasas junto al interruptor de la luz o junto al marco de la puerta sin registrar conscientemente su presencia. La cruz se convierte en un elemento más del paisaje familiar que tus ojos recorren sin que tu conciencia los procese. Y cuando la cruz se vuelve invisible de esa manera, pierde completamente su capacidad de provocar ese acto interior de fe que mantiene vivo el canal de gracia entre ella y tu familia. Santa Teresa veía esto con dolor. Veía cómo las familias más devotas caían en esta trampa sutil. Veían cómo colocaban cruces hermosas, cruces bendecidas con gran solemnidad, cruces que habían costado sacrificio económico, en los pasillos de sus casas, creyendo que así estarían más presentes en su vida cotidiana. Y lo que sucedía era exactamente lo opuesto. La cruz
quedaba más ausente que si no la tuvieran, porque al menos cuando no tienes cruz eres consciente de esa ausencia. Al menos sientes que falta algo. Al menos existe la posibilidad de que en algún momento busques llenar ese vacío. Pero cuando tienes la cruz en el pasillo, vives con la ilusión de que Cristo está presente en tu hogar, mientras en realidad su presencia a través de ese objeto sagrado permanece completamente bloqueada por tu propia inconsciencia acelerada. Piensa en tu pasillo ahora mismo. Piensa en cómo lo atraviesas cada día. ¿Alguna vez te has detenido a mitad del pasillo simplemente para contemplar algo? ¿Alguna vez has permanecido ahí más tiempo del necesario para pasar de una habitación a otra? ¿Alguna vez has usado el pasillo como lugar de oración, de recogimiento, de encuentro contigo misma? La respuesta es no. Los pasillos no están diseñados para eso. Los pasillos son espacios funcionales de conexión, no espacios existenciales de permanencia. Y la cruz necesita estar en un espacio donde las personas permanezcan, donde se detengan, donde tengan la posibilidad real de contemplarla con conciencia, aunque sea por unos segundos. Pero hay algo aún más profundo y más perturbador en lo que Santa Teresa advertía sobre las cruces en los pasillos. Los pasillos son lugares de confusión energética. Son espacios donde se cruzan constantemente las emociones, los pensamientos, las intenciones de todos los miembros de la familia. Piensa en cuántas conversaciones tensas has tenido mientras caminabas por el pasillo. Piensa en cuántas veces has atravesado ese espacio con ira contenida después de una discusión. Piensa en cuántas preocupaciones, cuántos miedos, cuántas frustraciones has arrastrado a través de ese corredor, sin darte cuenta de que la cruz estaba ahí, testigo silencioso de tu agitación interior, pero incapaz de intervenir, porque tu conciencia nunca se detuvo a reconocer su presencia. Santa Teresa veía que en los pasillos se acumulan las emociones no procesadas de la familia. Todas esas palabras que se dijeron apresuradamente mientras alguien iba de la cocina al dormitorio. Todos esos silencios cargados de resentimiento mientras dos personas se cruzaban en el pasillo, evitando mirarse después de una pelea. Todas esas lágrimas contenidas mientras alguien corría a encerrarse en su habitación. Los pasillos absorben todo eso. Y cuando la cruz está en medio de esa confusión emocional constante, no puede cumplir su función de traer paz, de recordar el perdón, de invitar a la reconciliación, porque nadie se detiene ante ella el tiempo suficiente para permitir que su presencia penetre la agitación interior y traiga la serenidad que Cristo quiere dar a través de ella. Y aquí llegamos a algo que pocas personas comprenden. La cruz no es un amuleto mágico que funciona automáticamente sin requerir nuestra participación consciente. La cruz es un sacramento, en el sentido amplio de la palabra. Es un signo visible que debe encontrar respuesta en nuestra fe interior para que la gracia pueda fluir. Cuando pasamos junto a la cruz sin verla realmente, sin reconocerla conscientemente, sin permitir que nuestra alma responda, aunque sea con un destello fugaz de veneración, estamos bloqueando el canal de gracia. Estamos impidiendo que la cruz cumpla su misión. Y con el tiempo, ese bloqueo repetido día tras día tiene consecuencias acumulativas en la vida espiritual de la familia. Santa Teresa advertía que las familias con cruces en los pasillos sufrían un tipo específico de desarmonía. No era necesariamente una desarmonía explosiva de peleas constantes. Era algo más sutil, pero igualmente destructivo. Era esa sensación de desconexión entre los miembros de la familia. Esa dificultad para comunicarse verdaderamente, aunque vivan bajo el mismo techo. Esa tendencia a malinterpretarse mutuamente. Esa incapacidad para resolver conflictos de manera constructiva. Esa ausencia de paz profunda que todos sienten, pero que nadie sabe cómo nombrar o cómo corregir. Y cuando Santa Teresa identificaba este patrón en una familia, una de las primeras cosas que preguntaba era, ¿dónde tienen la cruz? Y frecuentemente la respuesta era en el pasillo.
Porque hemos puesto la cruz precisamente en el espacio de mayor confusión emocional, en el lugar de tránsito acelerado, en el sitio donde nunca nos detenemos a contemplar nada con verdadera conciencia. Y entonces la santa explicaba pacientemente que ese era parte del problema, que la cruz no podía ejercer su función pacificadora mientras estuviera en medio del torbellino de emociones no procesadas que caracteriza los espacios de tránsito familiar. Tal vez en este momento estés sintiendo una mezcla de reconocimiento y culpa. Tal vez tengas una cruz en el pasillo de tu casa. Tal vez la colocaste ahí hace años con la mejor intención del mundo, creyendo que era el lugar más apropiado. Tal vez incluso la bendijo un sacerdote cuando la pusiste ahí. Y ahora estás descubriendo que ese no es su lugar, que esa ubicación que te parecía tan lógica es precisamente lo que está debilitando su capacidad de proteger tu hogar. Pero no te culpes. No caigas en la angustia espiritual. Recuerda que Santa Teresa siempre equilibraba la advertencia con el consuelo. Siempre recordaba que Dios no nos acusa de errores cometidos por ignorancia. Lo que Dios quiere es que corrijamos esos errores ahora que los conocemos. Y corregir este error es simple. No requiere rituales complicados. No necesitas llamar a un sacerdote para que vuelva a bendecir la cruz. Solo necesitas moverla del pasillo a un lugar apropiado. Y muy pronto descubrirás cuáles son esos lugares que Santa Teresa recomendaba específicamente. Pero antes necesitas conocer los otros espacios inadecuados, porque todavía quedan 3 lugares más que debemos revelar. 3 lugares donde millones de cruces permanecen en este momento. Lugares que parecen apropiados, pero que Santa Teresa señaló como espiritualmente problemáticos. El tercer lugar es uno que muchas familias consideran especialmente protector. Un lugar que marca el límite entre el interior seguro del hogar y el exterior incierto del mundo. Un lugar donde lógicamente querríamos invocar la protección divina. Pero un lugar que, según las enseñanzas místicas de Santa Teresa, no es apropiado para sostener la presencia activa de la cruz. La puerta de entrada, ese umbral sagrado que separa tu hogar del mundo exterior, ese límite físico y simbólico donde termina tu refugio familiar y comienza el territorio incierto de la vida pública. Muchas familias católicas colocan una cruz precisamente ahí, justo encima de la puerta principal, con la convicción profunda de que están invocando la protección divina sobre todos los que entran y salen de la casa. Y el razonamiento parece impecable. Si Cristo protege a través de su cruz, ¿qué mejor lugar para colocarla que en la entrada misma del hogar? Pero Santa Teresa, con esa capacidad mística de discernir realidades espirituales invisibles, advertía algo que contradice completamente esta lógica aparente. La cruz sobre la puerta de entrada no protege, queda expuesta. Y esa exposición espiritual la debilita radicalmente en su capacidad de irradiar gracia sobre la familia que habita ese hogar. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada es el punto de mayor vulnerabilidad energética de cualquier casa. Es el lugar donde se produce el contacto constante entre 2 mundos espirituales completamente diferentes. El mundo interior del hogar, que debería ser santuario de paz, y el mundo exterior cargado con todas las tensiones, confusiones, agitaciones y oscuridades espirituales que caracterizan la vida pública contemporánea. Cada vez que alguien entra a tu casa, trae consigo no solo su presencia física, trae también todo lo que ha acumulado emocionalmente durante el día. Trae sus preocupaciones laborales, trae sus frustraciones del tráfico, trae sus encuentros tensos con otras personas, trae esa carga invisible de agitación interior que todos arrastramos cuando regresamos del mundo exterior, y todo eso pasa por la puerta de entrada. Todo eso atraviesa ese umbral. Y si la cruz está justo ahí, en ese punto de máximo tránsito emocional, queda constantemente bombardeada por energías contradictorias que no puede procesar ni transformar, porque nadie se detiene ante ella con conciencia contemplativa.
Santa Teresa explicaba esto con una imagen muy clara a sus hijas espirituales. Decía que colocar la cruz sobre la puerta de entrada es como poner una lámpara encendida en medio de una tormenta de viento. La lámpara sigue teniendo luz. Su capacidad de iluminar no se ha perdido objetivamente, pero el viento constante impide que esa luz se proyecte establemente. La hace temblar, la hace parpadear, la hace ineficaz para cumplir su propósito de iluminar el espacio que la rodea. De la misma manera, la cruz sobre la puerta de entrada conserva toda su santidad objetiva, pero las corrientes emocionales contradictorias que pasan constantemente por ese punto impiden que su gracia se irradie establemente sobre el hogar. Y hay algo más, algo que Santa Teresa consideraba aún más grave. La puerta de entrada es el lugar donde tu familia es más vulnerable a influencias espirituales negativas que vienen del exterior. No estamos hablando necesariamente de ataques demoníacos extraordinarios. Estamos hablando de todas esas energías sutilmente destructivas que las personas traen sin darse cuenta cuando entran a una casa. Esa envidia que alguien sintió hacia ti durante el día y que trae adherida a su campo emocional, aunque no sea consciente de ello. Esa crítica maliciosa que escuchó sobre tu familia y que resuena en su mente mientras cruza tu puerta. Esas intenciones no del todo puras de quienes visitan tu hogar con apariencia de amistad, pero con resentimientos ocultos en el corazón. Todo eso entra por la puerta. Y si la cruz está justo ahí, en ese punto de máxima vulnerabilidad, queda constantemente expuesta a esas influencias negativas sin poder ejercer su función protectora porque nadie la está activando conscientemente a través de la fe. Porque recuerda, la cruz no funciona como escudo automático. La cruz necesita ser reconocida, venerada, invocada conscientemente para que su poder protector se active plenamente. Y cuando está sobre la puerta de entrada, nadie hace eso. Los que entran están pensando en llegar adentro. Los que salen están pensando en lo que van a hacer afuera. Nadie se detiene en el umbral a contemplar la cruz con devoción verdadera. Y sin esa activación consciente a través de la fe, la cruz permanece espiritualmente inerte mientras todas esas energías contradictorias la atraviesan constantemente. Santa Teresa veía las consecuencias de este error en la vida de las familias. Veía hogares donde la paz duraba poco, donde la armonía que existía por la mañana se desvanecía misteriosamente por la tarde después de que los miembros de la familia regresaban del trabajo o de la escuela, donde las visitas dejaban una sensación de incomodidad inexplicable que permanecía en el ambiente durante horas después de que se habían ido, donde los niños se volvían inquietos y conflictivos sin motivo aparente después de pasar tiempo fuera de casa. Y cuando investigaba las causas espirituales de estos patrones, frecuentemente descubría que esas familias tenían su cruz principal justo sobre la puerta de entrada. Porque aquí hay algo crucial que debemos entender. No todo lo que protege físicamente protege espiritualmente. Poner una cruz sobre la puerta de entrada puede darte una sensación psicológica de seguridad. Puede hacerte sentir que estás haciendo algo importante por la protección espiritual de tu familia. Pero si esa ubicación contradice los principios místicos que Santa Teresa discernió a través de sus experiencias contemplativas, entonces esa sensación de seguridad es ilusoria. Peor aún, esa ilusión de protección puede impedirte buscar la verdadera protección que solo se activa cuando la cruz está correctamente ubicada. Y tal vez te estés preguntando, pero entonces, ¿cómo protejo la entrada de mi casa? ¿Cómo invoco la bendición divina sobre todos los que entran y salen? Santa Teresa no dejaba preguntas sin respuesta. Ella sabía que la puerta de entrada necesita protección espiritual. Sabía que ese umbral requiere ser bendecido, pero la manera de hacerlo no es colocando ahí la cruz principal del hogar. La manera correcta es tener una pequeña pila de agua bendita junto a la puerta, donde cada miembro de la familia pueda santiguarse conscientemente al salir y al entrar.
Ese gesto simple, hecho con fe, protege el umbral infinitamente mejor que una cruz permanentemente expuesta a las corrientes contradictorias que atraviesan ese espacio. La cruz principal del hogar necesita estar en un lugar de permanencia, no de tránsito. Necesita estar donde la familia se reúne con calma, donde las personas permanecen el tiempo suficiente para que su presencia penetre la conciencia, donde existe la posibilidad real de contemplación aunque sea fugaz. La puerta de entrada no cumple ninguna de esas condiciones. Es el espacio de transición más acelerada de toda la casa. Es el punto donde nadie permanece jamás. Es el lugar donde tu mente siempre está dividida entre lo que dejas atrás y lo que te espera adelante. Santa Teresa era especialmente firme en esta advertencia cuando hablaba con familias que vivían en ciudades grandes o en barrios complicados, porque en esos contextos la tentación de colocar la cruz sobre la puerta de entrada es aún mayor. El miedo a la inseguridad exterior nos hace buscar protección visible en el umbral mismo. Queremos que todos vean que esta es una casa cristiana. Queremos advertir espiritualmente a cualquier influencia maligna que intente entrar. Pero Santa Teresa explicaba que esa lógica, aunque comprensible humanamente, es espiritualmente contraproducente, porque estamos exponiendo el símbolo más sagrado de nuestra fe precisamente en el punto de mayor vulnerabilidad, donde queda constantemente sometido a influencias que no puede procesar ni transformar. Y las consecuencias de mantener la cruz sobre la puerta de entrada son acumulativas. Al principio tal vez no notes nada extraño. La familia parece funcionar normalmente, pero con el tiempo, esa exposición constante de la cruz a energías contradictorias va creando una atmósfera espiritual confusa en el hogar. Empiezas a sentir que la paz es inestable, que la armonía familiar depende demasiado de factores externos, que basta una mala noticia, una visita incómoda, un día difícil en el trabajo para que toda la tranquilidad del hogar se desmorone. Y no logras entender por qué tu familia parece tan vulnerable emocionalmente, por qué no tienen esa estabilidad interior que otras familias parecen poseer. Y tal vez la respuesta esté precisamente ahí, en esa cruz sobre la puerta de entrada que colocaste con fe sincera, pero que, sin saberlo, está ubicada en el peor lugar posible. En ese símbolo sagrado que debería estar protegiéndote, pero que permanece espiritualmente inerte porque nadie lo activa conscientemente con su fe. Porque todos pasan junto a él sin verlo realmente. Porque está expuesto constantemente a las corrientes emocionales contradictorias que entran y salen de tu casa sin ninguna protección que filtre o transforme esas energías. Pero no todo lo que parece protector protege realmente. Y ahora ya conoces 3 lugares donde la cruz no debe estar. El espacio del olvido, el pasillo de tránsito acelerado, la puerta de entrada expuesta a influencias contradictorias. 3 lugares que parecen lógicos, apropiados, incluso devotos, pero 3 lugares que Santa Teresa señaló como espiritualmente inadecuados para sostener la presencia activa de la cruz. Y todavía quedan 2 lugares más por revelar, 2 espacios que completarán tu comprensión de dónde jamás debe estar este símbolo sagrado en tu hogar. Ahora llegamos a los 2 últimos lugares que Santa Teresa identificó como espiritualmente inadecuados para la cruz. Y estos son quizás los más sorprendentes, porque contradicen completamente lo que muchas familias católicas consideran apropiado e incluso recomendable. El 4º lugar es uno que generaciones de madres devotas han elegido con la convicción de que están haciendo lo correcto. Un lugar íntimo, personal, asociado al descanso y a la vulnerabilidad nocturna. La cabecera de la cama matrimonial. Sí, has escuchado bien. Santa Teresa advertía que la cruz no debe estar sobre la cabecera de la cama donde duermes. Y aquí necesitamos detenernos porque esta enseñanza desconcierta profundamente a muchas personas. El razonamiento humano nos dice exactamente lo opuesto. Pensamos que tener la cruz sobre nuestra cama es perfecto. Será lo último que veamos antes de dormir.
Será lo primero que veamos al despertar. Nos protegerá durante las horas vulnerables del sueño. Consagrará nuestro descanso a Dios. Parecería el lugar más apropiado posible. Pero Santa Teresa, con su profundidad mística característica, veía algo que nosotros no vemos. Veía que el dormitorio matrimonial no es lugar neutro espiritualmente. Es el espacio de la intimidad conyugal. Es el lugar donde se expresa el amor matrimonial en su dimensión física. Y aunque ese amor es santo cuando se vive en el sacramento del matrimonio, aunque la unión conyugal es bendecida por Dios y querida por Él como expresión del amor mutuo y como medio de transmitir la vida, Santa Teresa advertía que la cruz no debe ser testigo directo de esa intimidad. No porque la intimidad matrimonial sea pecaminosa, no porque deba ocultarse de Dios como si fuera algo vergonzoso, sino porque existe una distinción fundamental entre la presencia general de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, y la presencia sacramental específica que invocamos a través de objetos sagrados como la cruz. Cuando colocas la cruz sobre tu cama matrimonial, estás poniendo el símbolo más sagrado del cristianismo en posición de observador directo de tu intimidad conyugal. Y eso genera una confusión espiritual sutil pero real que afecta tanto la vida de oración como la vida matrimonial de la pareja. Santa Teresa explicaba que muchos esposos cristianos experimentan inconscientemente una tensión espiritual cuando tienen la cruz sobre su cama. Por un lado, sienten que deben vivir su intimidad conyugal con naturalidad y gozo como expresión legítima de su amor matrimonial. Por otro lado, sienten una inhibición indefinida, una incomodidad vaga que no logran nombrar, pero que está relacionada con la sensación de estar siendo observados por un símbolo sagrado en el momento más vulnerable e íntimo de su relación. Y esa tensión, aunque nunca se hable de ella, aunque permanezca completamente inconsciente, afecta gradualmente tanto la espontaneidad del amor conyugal como la profundidad de la oración personal. Además, el dormitorio es el espacio de mayor vulnerabilidad nocturna. Es donde bajamos todas nuestras defensas psicológicas. Es donde nuestro inconsciente emerge durante el sueño. Es donde procesamos emocionalmente todo lo que vivimos durante el día a través de los sueños. Y Santa Teresa advertía que tener la cruz como observador directo de ese proceso tan íntimo puede generar confusiones espirituales que se manifiestan en inquietud nocturna, sueños perturbadores, dificultad para descansar verdaderamente. No porque la cruz cause esos problemas directamente, sino porque su ubicación crea una mezcla inapropiada entre lo sagrado observador y lo humano vulnerable que debilita tanto la eficacia protectora de la cruz como la capacidad de descanso genuino de la persona. Entonces, ¿dónde debe estar la cruz en el dormitorio si no sobre la cama? Santa Teresa recomendaba colocarla en la pared lateral, donde puedas verla al despertar y antes de dormir, pero no como observador directo de tu intimidad y tu vulnerabilidad nocturna. O mejor aún, tener la cruz principal del hogar en un espacio común donde toda la familia pueda venerarla. Y en el dormitorio, solo una pequeña cruz que acompañe sin observar, que proteja sin invadir esa intimidad sagrada, pero humana, del descanso y del amor conyugal. Y ahora llegamos al quinto lugar, el último de esta revelación, el que Santa Teresa consideraba el más delicado espiritualmente. Un lugar que muchas personas ni siquiera consideran cuando piensan en dónde colocar objetos sagrados. Un lugar que parece tan inocente, tan práctico, tan cotidiano, que jamás sospecharíamos que podría ser inadecuado para la cruz. La cocina. Específicamente, la pared detrás de la estufa o sobre el área de preparación de alimentos. ¿Por qué la cocina? Porque ese espacio que históricamente ha sido el corazón del hogar, el lugar donde la familia se reúne, donde se prepara el alimento que sustenta la vida. Santa Teresa veía algo profundo aquí. Veía que la cocina es el espacio de la transformación material. Es donde los elementos de la naturaleza se convierten en alimento a través del fuego,
del agua, de la acción humana. Es el lugar de mayor actividad práctica del hogar. Es donde se concentra el hacer cotidiano, la preocupación por lo inmediato, la atención absorbida completamente por tareas funcionales que requieren concentración constante. Y cuando la cruz está en medio de ese torbellino de actividad práctica, queda reducida a decoración, queda convertida en un elemento más del paisaje funcional de la cocina. La ves mientras cortas verduras, mientras revuelves la olla, mientras lavas platos, pero nunca la contemplas verdaderamente. Tu mente está completamente absorbida en las tareas que estás realizando. No hay espacio mental para ese momento de contemplación que activa el poder protector de la cruz. Y además, la cocina es el lugar donde se acumulan las preocupaciones más básicas y más absorbentes de la vida cotidiana. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo alimentar a la familia con el presupuesto disponible? ¿Cómo complacer los gustos diferentes de cada miembro? Todas esas preocupaciones terrestres legítimas, pero completamente enfocadas en lo material. Santa Teresa advertía que cuando la cruz está en medio de ese espacio, tan orientado a lo material inmediato, pierde su capacidad de elevar la mente hacia lo eterno. Queda atrapada en la dimensión de lo funcional. Y aunque Dios santifica también lo cotidiano, aunque la preparación de alimentos puede ser acto de amor que agrada al Señor, la cruz necesita estar en un lugar que invite a trascender lo inmediato, que recuerde lo eterno, que eleve el espíritu más allá de las preocupaciones terrestres. Y la cocina, por su naturaleza misma, no cumple esa función. Ahora ya los conoces. Los 5 lugares donde Santa Teresa advirtió que la cruz no debe estar. El espacio del olvido, donde queda aislada del presente. El pasillo, donde queda invisible por exceso de tránsito. La puerta, donde queda expuesta a influencias contradictorias. La cabecera de la cama, donde observa la intimidad vulnerable. La cocina, donde queda reducida a decoración funcional. 5 lugares que parecían apropiados. 5 lugares donde millones de cruces permanecen en este momento. 5 errores cometidos con buena intención, pero con consecuencias espirituales reales en la vida de las familias que los cometen. Y tal vez ahora sientas una mezcla de emociones. Tal vez reconocimiento porque tu cruz está en uno de esos lugares. Tal vez alivio porque finalmente comprendes por qué la paz de tu hogar ha sido tan esquiva. Tal vez inquietud porque no sabes todavía dónde deberías colocarla. Pero también esperanza, porque no todo lo que has descubierto es advertencia. También hay promesa, hay solución, hay camino de corrección que puede transformar completamente la atmósfera espiritual de tu casa. Y ese camino comienza con comprender no solo dónde no debe estar la cruz, sino por qué cometimos estos errores y cómo podemos corregirlos sin culpa y con fe renovada. Detente un momento y permite que tu memoria viaje hacia atrás, hacia la casa donde creciste, hacia las habitaciones que recorrías cuando eras niña. ¿Dónde estaba la cruz en aquel hogar? ¿La recuerdas con claridad o solo existe en tu memoria como presencia difusa, algo que sabías que estaba ahí, pero que nunca contemplaste verdaderamente? Tal vez tu madre la colocó en el pasillo, exactamente donde acabas de aprender que no debería estar. Tal vez tu abuela la guardó en un armario junto a objetos antiguos, preservándola con respeto, pero alejándola de la vida activa de la familia. Tal vez estaba sobre la puerta de entrada, bendecida con solemnidad, el día que tu familia se mudó a esa casa, ubicada ahí con la convicción absoluta de que protegería a todos los que entraran y salieran. Y nadie sabía que estaba en el lugar equivocado. Nadie sospechaba que esa ubicación que parecía tan apropiada, tan lógica, tan devota, era precisamente lo que debilitaba su capacidad de protección. Tu familia rezaba el rosario cada noche, asistían a misa los domingos, celebraban las festividades católicas con devoción sincera. Pero la cruz, ese símbolo central de la fe que profesaban, permanecía espiritualmente inactiva porque estaba ubicada donde nadie la contemplaba conscientemente,
donde nadie activaba su poder protector a través de ese acto interior de fe, que solo se produce cuando detenemos nuestra mirada y nuestro corazón ante ella. Santa Teresa comprendía que estos errores se transmiten de generación en generación, precisamente porque se cometen con buena intención. Tu abuela colocó la cruz en cierto lugar porque así lo había visto en la casa de su madre. Tu madre la puso donde la puso porque así le enseñaron que era correcto. Y tú hiciste lo mismo cuando formaste tu propio hogar, repitiendo patrones que parecían validados por la tradición familiar, pero que en realidad eran errores heredados que nadie había cuestionado jamás. No porque fueran malas personas, no porque carecieran de fe, sino simplemente porque esta sabiduría específica sobre la ubicación correcta de los objetos sagrados se perdió cuando la vida contemplativa de los conventos dejó de ser la fuente de educación espiritual para las familias católicas comunes. Piensa en cuántas generaciones de tu familia han vivido con la cruz mal ubicada. Piensa en cuántos conflictos inexplicables, cuántas ausencias de paz, cuántas desarmonías sutiles podrían haber sido diferentes si alguien hubiera sabido lo que tú estás aprendiendo ahora. No para culpar a nadie, no para lamentarte por lo que no se puede cambiar, sino para comprender la importancia de corregir este error en tu generación y de transmitir este conocimiento a tus hijos y nietos para que ellos no lo repitan en sus propios hogares futuros. Había una familia que Santa Teresa conoció en Ávila, una familia de comerciantes devotos que habían heredado una cruz antigua de plata, bellísima, que había pertenecido al bisabuelo que fundó el negocio familiar. Esa cruz era su tesoro más preciado. La guardaban en una vitrina especial en el salón principal, protegida del polvo, iluminada con velas en ocasiones especiales, venerada durante las festividades religiosas. Pero el resto del tiempo permanecía ahí, encerrada detrás del cristal, convertida en reliquia familiar más que en presencia protectora activa. Y esa familia sufría. Los negocios iban mal sin razón aparente. Los hijos se alejaban de la fe, apenas alcanzaban edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Los esposos vivían en tensión constante que ninguno de los dos comprendía. Rezaban pidiendo la protección divina. Ofrecían misas por la unidad familiar. Hacían peregrinaciones a santuarios buscando paz. Pero nada cambiaba. Hasta que Santa Teresa visitó su casa y observó esa cruz magnífica encerrada en la vitrina, venerada como objeto del pasado, pero desconectada completamente de la vida presente de la familia. La santa les explicó con dulzura maternal lo que estaban haciendo mal. Les hizo comprender que esa cruz no era reliquia destinada a ser preservada como recuerdo histórico. Era símbolo vivo que necesitaba estar presente activamente en su vida cotidiana. Les enseñó a sacarla de la vitrina, a colocarla en un lugar donde la vieran cada día con posibilidad real de contemplación, a relacionarse con ella no como con herencia del pasado, sino como con presencia del Cristo eterno que vive hoy y quiere protegerlos hoy. Y cuando esa familia hizo el cambio, cuando movieron la cruz desde la vitrina del salón hasta el lugar apropiado que Santa Teresa les indicó, algo se transformó en ese hogar. No fue magia instantánea, no se resolvieron todos los problemas de la noche a la mañana, pero comenzó un proceso. Una atmósfera nueva empezó a establecerse gradualmente en esa casa. Los esposos encontraron capacidad renovada para comunicarse sin herirse. Los hijos empezaron a mostrar interés inesperado en las conversaciones sobre fe. Los negocios no se volvieron prósperos inmediatamente, pero la familia encontró paz interior para enfrentar las dificultades con unidad en lugar de con división. Y todo porque corrigieron un error que habían heredado sin saberlo, un error que parecía acto de veneración, pero que en realidad bloqueaba la protección que buscaban. ¿Cuántas familias en la historia han repetido ese patrón? ¿Cuántas cruces hermosas, cruces bendecidas, cruces heredadas con amor, permanecen hasta hoy en lugares inadecuados porque nadie se atrevió a cuestionar la tradición familiar?
porque mover la cruz que la abuela colocó ahí hace 50 años parece irrespetuoso, porque cambiar lo que siempre se ha hecho así parece arrogante, porque dudamos de nuestra propia intuición espiritual cuando sentimos que algo no está bien, pero no logramos articular exactamente qué es. Santa Teresa quería liberar a las familias de esa parálisis respetuosa que impide la corrección necesaria. Quería que comprendiéramos que honrar a nuestros ancestros no significa repetir sus errores, que respetar la tradición no significa canonizar prácticas que fueron producto de ignorancia, aunque fueran realizadas con buena intención, que la verdadera piedad filial consiste precisamente en corregir lo que ellos habrían corregido si hubieran tenido el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Imagina a tu abuela si pudiera hablar contigo hoy, si pudiera decirte lo que siente al ver que sigues repitiendo el mismo error que ella cometió por no saber mejor. ¿Crees que te pediría que mantengas la cruz donde ella la puso solo por respeto a su memoria? ¿O crees que te suplicaría que la muevas al lugar correcto para que tu familia reciba la protección que su familia nunca recibió plenamente? La respuesta es obvia. Ninguna madre, ninguna abuela que amó sinceramente a su familia querría que sus descendientes siguieran sufriendo las consecuencias de un error que ella cometió por ignorancia. Y entonces comprendes que mover la cruz no es acto de irrespeto, es acto de amor. Es honrar la intención que tus ancestros tuvieron al colocarla ahí, aunque corrigiendo el método que usaron. Es completar lo que ellos comenzaron con fe sincera, pero con conocimiento incompleto. Es permitir que la cruz finalmente cumpla la misión que ellos querían que cumpliera, pero que no logró cumplir porque estaba en el lugar equivocado. Pero no siempre fue el lugar, a veces fue el momento. Hubo familias que tuvieron la cruz en el lugar correcto, pero que la colocaron ahí en un momento de crisis, de miedo, de desesperación. La pusieron como escudo contra amenazas específicas en lugar de como presencia permanente que consagra el hogar. Y esa diferencia de intención, aunque sutil, también afecta la manera como la cruz funciona espiritualmente. Porque la cruz no es amuleto que invocamos solo cuando tenemos miedo. Es presencia constante de Cristo que debe acompañarnos tanto en la tranquilidad como en la tormenta, tanto en la alegría como en el sufrimiento. Había una mujer en Salamanca. Viuda, vivía sola en una casa pequeña que había compartido con su esposo durante 40 años. Desde que él murió, esa casa que antes era refugio de paz se había convertido en lugar de inquietud inexplicable. No podía dormir bien. Sentía una pesadez en el ambiente que no lograba identificar. Rezaba constantemente. Tenía 3 cruces en su casa, una sobre la puerta de entrada, otra en el pasillo, otra sobre su cama. Pensaba que con tanta protección visible debería sentirse segura, pero la inquietud persistía. Hasta que una prima suya, religiosa carmelita, la visitó y observó la ubicación de esas cruces. Con dulzura le explicó lo que Santa Teresa había enseñado sobre los lugares inadecuados. La mujer se resistió al principio. Esas cruces habían estado ahí durante décadas. Moverlas parecía traicionar la memoria de su esposo, pero la inquietud era insoportable. Finalmente quitó las 3 cruces, colocó una sola en el lugar apropiado, y esa misma noche, por primera vez en meses, durmió profundamente. La paz interior regresó a su vida y a su hogar. Historias como esa se repiten a lo largo de los siglos. Nunca son extraordinarias, nunca involucran apariciones milagrosas. Son siempre experiencias silenciosas, íntimas. Una madre que nota que sus hijos pelean menos después de mover la cruz del pasillo. Una esposa que descubre que las conversaciones con su marido fluyen con menos tensión desde que quitó la cruz de sobre la cama. Una abuela que siente que las visitas dejan una atmósfera más limpia después de remover la cruz de la puerta. Nadie puede probar científicamente estas transformaciones, pero las personas que las experimentan
saben con certeza absoluta que algo cambió. Saben que la atmósfera de su hogar es diferente. Saben que la paz que buscaban durante años finalmente llegó cuando corrigieron un error que ni siquiera sabían que estaban cometiendo. Había otra mujer en Toledo, madre de 5 hijos, esposa de un hombre que llegaba cada noche tan agotado que cualquier conversación terminaba en conflicto. Los niños se volvían inquietos, difíciles de controlar. La cruz en su casa estaba en la cocina, sobre la estufa, donde la veía constantemente pero nunca la contemplaba realmente. Una vecina le sugirió que la moviera. La mujer dudó, pero la desesperación superó la resistencia. Movió la cruz al lugar apropiado y en las semanas siguientes algo comenzó a transformarse. Su esposo seguía llegando cansado. Los niños seguían siendo niños. Las circunstancias externas no cambiaron, pero la manera como la familia procesaba esas circunstancias sí cambió. Las conversaciones tensas ya no escalaban a peleas. Los conflictos se resolvían más rápidamente. Había capacidad nueva para perdonarse mutuamente, para buscar la paz en lugar de defender el ego. Estos testimonios permanecen en la memoria oral de las comunidades, transmitidos de madre a hija, guardados en los corazones de quienes los experimentaron. Santa Teresa sabía que quienes viven estas transformaciones no necesitan probar nada, simplemente saben. Y ese conocimiento cambia todo. Santa Teresa no era la única voz en la tradición católica que advertía sobre la importancia de ubicar correctamente los objetos sagrados en el hogar. San Juan de la Cruz también hablaba de esto. San Francisco de Sales escribía en sus cartas que los símbolos sagrados deben estar donde puedan cumplir su doble función de recordatorio y protección. Santa Faustina anotaba en su diario que Jesús le había mostrado cómo muchas familias devotas vivían desprotegidas porque tenían imágenes sagradas en lugares donde permanecían espiritualmente inactivas. Todas estas voces convergen en una enseñanza fundamental que nuestra época ha olvidado. Los objetos sagrados no funcionan automáticamente. No son amuletos mágicos. Son canales de gracia que solo se abren plenamente cuando nuestra fe los activa conscientemente. Y para que esa activación suceda con regularidad, los objetos sagrados deben estar ubicados donde faciliten la contemplación frecuente, sin exigir esfuerzo heroico. Santa Teresa comprendía que somos humanos, que nuestra vida está llena de ocupaciones legítimas, que no podemos estar constantemente en éxtasis místico. No nos pedía lo imposible. Solo nos pedía ubicar la cruz donde nuestros ojos se posaran sobre ella, naturalmente, en momentos de calma relativa, momentos donde existiera la posibilidad de ese destello fugaz de contemplación que basta para mantener vivo el canal de gracia. Y cuando corregimos la ubicación, no necesitamos rituales complicados. No necesitamos llamar a un sacerdote para que vuelva a bendecirla. La corrección es simple. Requiere únicamente un corazón sincero, una oración humilde pidiendo perdón por el error cometido sin saberlo y la disposición de ubicar la cruz donde debe estar. Dios hace el resto, porque Dios no acusa. Dios corrige para proteger. El enemigo nos llevaría a la culpa paralizante, al escrúpulo angustiante. Pero Dios nos lleva a la corrección liberadora, al conocimiento que empodera, a la acción constructiva que restaura el orden espiritual perdido. Dios no está enojado porque hayas tenido la cruz en el lugar equivocado durante años. Dios simplemente espera con paciencia infinita a que aprendas dónde debe estar, para que finalmente puedas recibir la protección plena que siempre quiso darte. Solo necesitas ver dónde está tu cruz ahora, identificar si está en uno de los 5 lugares inadecuados, y si está, simplemente moverla. Eso es todo. La obediencia sencilla a una enseñanza verdadera es infinitamente más valiosa ante Dios que todo el conocimiento teórico que no se traduce en acción concreta. Ahora tienes el conocimiento que generaciones perdieron. Sabes dónde no debe estar la cruz.
Sabes por qué esos lugares debilitan su protección. Sabes que corregir este error es simple, que no requiere rituales complicados, que solo necesitas actuar con fe sincera. Pero todavía falta algo, porque saber dónde no colocarla es solo la mitad. La otra mitad es saber dónde sí debe estar. Ese lugar donde la cruz cumplirá plenamente su misión de proteger tu hogar, de irradiar paz sobre tu familia, de mantener viva la presencia de Cristo en tu vida cotidiana. La cruz debe estar en el lugar donde tu familia se reúne naturalmente, donde permaneces en calma, donde tu mirada pueda posarse sobre ella con conciencia plena. La sala familiar, el comedor, ese espacio de encuentro donde la vida sucede con tranquilidad. Ahí la cruz protegerá plenamente. Ahí irradiará la gracia que Dios destinó para tu hogar. Si corregiste este error hoy, la paz comenzará a manifestarse gradualmente. No esperes milagros instantáneos. Espera transformación real. Y si deseas profundizar en las enseñanzas místicas de Santa Teresa, te invito a explorar nuestro contenido sobre sus revelaciones.